Estamos en esta mañana aquí tratando de hacer lo que hay que hacer. El pastor me pidió que estuviese teniendo momentos de reflexión con ustedes, pero yo no me iba a imaginar que no iba a estar aquí. Así que, pues, me puedo sentir más tranquilo porque no tengo el pastor frente mío, ¿verdad? Porque cuando tenemos autoridades en el área de fe, pues, no es tan fácil, ¿verdad? Proyectarse muchas veces. Yo le voy a pedir en esta mañana que nos pongamos en pie y busquemos en nuestras Biblias el Salmo número 46. Y quiero que podamos leerlo al unísono. Pero lo vamos a leer de una forma diferente. No quiere decir que vayamos a cambiar el salmo, sino que lo vamos a leer de una forma diferente. Cada 3 versículos, del 1, 2 y 3, después que lo hayamos leído, vamos a leer el versículo 7, que dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Van a ver que el 7 y el 11 es una repetición, ¿verdad? Por eso es que vamos a leer cada 3 y leemos el 7. Comenzamos. Dios, varo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble, aunque los montes al corazón de la mar, aunque las aguas cubren vuestras aguas. Dice tu braveza. 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. 4. Alegran la ciudad de Dios, el santuario, morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será movida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Las naciones se conmoverán los reinos. Él emite su voz y derrite la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha causado desolación en la tierra, hasta confines de las tierras, hasta los confines de la tierra. Rompe la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios, exaltado en las naciones, exaltecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Señor, añada bendición a su palabra. En esta mañana habremos de centrar nuestra reflexión en este salmo, que es un canto de triunfo en el cual vemos la suficiencia de Dios, la seguridad de Dios y la supremacía de Dios. Hoy podemos ver que el mundo completo pasa momentos difíciles, donde hay guerras, donde hay desolación, donde fenómenos atmosféricos
acaban con todo lo que hay, donde familias todos los días encuentran dificultades. Vemos nuestro Puerto Rico en la lucha por los puntos de drogas, cómo a la luz del día pueden matar a una persona, no importa lo que estén a su alrededor. Y este salmo en esta mañana nos trae a nosotros un mensaje de afirmación, de fe a nuestras vidas, para que nosotros podamos seguir entendiendo cuál es el compromiso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este salmo presenta la suficiencia de Dios. Con el Señor todo y sin Él nada. Primeramente vamos a ver quién es Dios. Dios es nuestro amparo. Dios es fortaleza. Dios es que pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esta es una declaración extraordinaria. Alguien podría preguntar, ¿cómo usted sabe si esto es cierto? Pues mire, yo le puedo decir que es cierto porque lo dice la palabra de Dios. Para mí es más que una afirmación teórica porque he comprobado por mí mismo que efectivamente así es. Hermanos, yo lo he comprobado. Y aquí se nos dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 34, versículo 8 dice, gustad y ved, qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y el Señor Jesucristo nos dice en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermano y hermana que me escucha en esta mañana, puedes confiar en Dios en tus momentos de angustia. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando por momentos de angustia, pero Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. Muchas veces nosotros los creyentes fallamos en depositar nuestra confianza en el Señor porque perdemos de perspectiva su poder y no hemos aprendido que Dios es suficiente. Necesitamos un Dios que no nos defraude y realmente Él, nuestro Señor, es suficiente para ayudarnos en cualquier circunstancia. Este salmo está dividido, como ustedes pudieron notar que lo hice en la lectura. Al músico principal de los hijos de Coré. Es un salmo sobre Almod. Este es un salmo donde tiene la palabra alma, que se utiliza en Isaías capítulo 7, en el versículo 14, donde dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que evidentemente esta palabra almod significa vírgenes. Y en esta ocasión se está refiriendo a una voz virgen, como si fuera una voz de ¿qué? De soprano, ¿verdad? Que puede subir mucho porque puede emitir un mensaje claro. Otro canto de liberación y de victoria que fue entonado por los hijos de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. Se nos dice que ellos cantaron una canción de Moisés. Pero ¿quién dirigió ese canto?
No creemos que haya sido Moisés, ¿verdad? Más bien creemos que fue Miriam, la profetisa, hermana de Moisés y Aarón, que tomó en su mano la pandereta y dirigió el canto. Y las mujeres siguieron, cantaron y repetían: cantad al Señor, porque se ha cubierto de su gloria. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Muchos de nosotros en la clase podemos recordar esa experiencia cuando se abre el mar rojo y el pueblo de Dios pasa, pero los que vienen detrás, el mar se cierra para ellos. Así que en esta ocasión, la persona que dirigió ese canto fue María, la hermana de Moisés. Y aquella celebración fue de gran victoria. La redención a través del Mar Rojo no fue una redención por sangre. Esa se había tenido lugar cuando aquellos salieron de Egipto. Ellos fueron redimidos esa noche cuando el ángel de la muerte pasó sobre el lugar, y cuando ellos habían pintado los dinteles de las puertas con sangre del cordero, entonces redimidos por sangre ellos fueron. Pero cuando cruzaron el Mar Rojo, fue una redención de poder, y los enemigos que les habían causado tantas dificultades y problemas fueron destruidos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es, amados hermanos, nuestro refugio en la tormenta, en cualquier crisis. Dios es amparo y fortaleza. Amparo significa que Dios es nuestra ¿qué? Protección. Fortaleza, la fuerza interior que nos da. Pronto, muy encontrado, recalca que Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. Por eso lo vemos en el versículo 2 cuando dice: podemos confiar en Él. Sabes que normalmente nosotros los creyentes decimos que Dios puede, pero muchas veces dudamos de su grandeza. Él está dispuesto. El salmista insiste en que Dios siempre está dispuesto. Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestra voz. Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras súplicas. El uso de palabras pintorescas como los montes representa lo que considera más estable. El mar representa lo que siempre se mueve. Asimismo, en el versículo 3, cuando utiliza la palabra ruge y echa espuma, acentúan el efecto de un cuadro de crisis. ¿Cuántas veces vemos que los problemas nos tragan? ¿Cuántas veces sabemos que los problemas parece ser que todo se nos va, se nos hunde? Dice Calvino que nuestra fe solamente se prueba, de veras, cuando pasamos por conflictos severos. Cuando dice el Salmo Selah, lo que significa es que es una nota musical que quizás pudiera señalar un interludio instrumental. Muchas veces nosotros como creyentes necesitamos espacio para escuchar la voz de Dios. El ruido entorpece. El diálogo entre unos y otros entorpece el que podamos escuchar la voz de Dios. En esta mañana, a través del culto, nosotros hemos podido escuchar y sentir la voz de Dios. Aunque la tierra sea removida
y sería verdaderamente la circunstancia más extrema que nosotros podamos imaginar. Pero ya la hemos podido observar a través de lugares donde la tierra ha temblado y el agua ha entrado. ¿Ha sentido usted alguna vez como si la tierra se hubiera removido debajo de sus pies? ¿Ha sentido en alguna ocasión como si se hubiera suspendido en el espacio? La mayoría de las personas piensan que ellas son las únicas que han tenido problemas. Cada cual piensa que su problema es más grande que ninguno otro. Pero el pueblo de Dios encuentra que Dios es suficiente en los momentos más difíciles. ¿Sabes por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Él. El Salmo 46 era uno de los favoritos de Martín Lutero. Quizás le haya servido de inspiración para escribir ese gran himno de la Reforma. Castillo fuerte es nuestro Dios. Es que Dios es nuestro refugio. Es que Dios es nuestra fuerza y nuestra ayuda efectiva en los momentos de angustia. Clama a mí y yo te responderé y verás cosas maravillosas. A través de los siglos, los cristianos hemos comprobado que esta afirmación es cierta. Y en esta mañana yo podría decirles a ustedes, como dice el himnólogo, de un himno que nosotros conocemos, que dice que aunque ruja la tormenta de mi vida en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Dice así: aunque ruja la tormenta de mi vida en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Hallaré feliz consuelo si conmigo está el Señor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si conmigo está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Y por eso podemos decir en esta mañana que Dios es seguridad. ¿Dónde está Dios? De ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios y el santuario de las moradas del Altísimo. El río es evidente, una realidad que nos habla de la provisión, de la frescura y la satisfacción que da Dios. Y ese río es la palabra del Señor. Esta mañana hemos visto que las lecturas todas van encaminadas a hablar de ese río. Y es que Dios es río en nuestras vidas. Porque cuando confiamos en Él sentimos la frescura de la paz que Cristo da en nuestros corazones. En el Salmo número 1 nos dice que el hombre será feliz como un árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto a su tiempo y su hoja que no cae. ¿Qué es la palabra de Dios? Las Sagradas Escrituras en Ezequiel 47 dice, también nos menciona un río que fluye desde la casa de Dios. Y en Apocalipsis 22, 21, el apóstol Juan dice, vio un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluía del trono de Dios. Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 38, nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Santo es el Señor. Y es que cuando nosotros tenemos a Dios con nuestro amparo y nuestra fortaleza, brota y sale de nosotros la frescura de Dios. Y la gente se pregunta, ¿por qué ustedes siempre están contentos? En el trabajo la gente me dice, mister, usted siempre está contento aunque haya tantos problemas. Porque nosotros hemos aprendido a descansar ¿en qué? En nuestro Señor. Continuamos leyendo los versículos del 5 al 7 en el Salmo 46. Y dice que Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La frase bramaron las naciones, titubearon los reinos, parece referirse a las convulsiones de la gran tribulación. En la hora más oscura, cuando el enemigo avanza como una inundación, como si fuera un tsunami, como dice aquí, dio él su voz y se derritió la tierra. Entonces realmente, fiel a Dios, que fue liberado, canta sus alabanzas diciendo, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Con tan solo escuchar su palabra, toda tormenta se calma. Las crisis políticas, sean entre naciones o dentro de una nación, a menudo ponen en peligro la vida de todos y la obra de la iglesia. Pero los que confían en Dios, no dependemos de las aguas políticas que echan espuma. Más bien, nos alimentamos de agua de vida que brota de Dios. El mismo Dios está en medio de su pueblo, dice Calvino. Si deseamos la protección de Dios, sobre todo, interesarnos en que Él more en nosotros es lo más importante. El salmista alude a hechos históricos específicos como el cruce de Mar Rojo. Cuando dice al clarear la mañana, esa misma fue la frase que en Hebreos se usa. Es cierto que las naciones comisionan la misma palabra que establece como que ruge, pero solo la voz de Dios se derrite la tierra. En Génesis número 1 dice que creó la tierra por su palabra. Desaparece o cambia por completo la situación. Todos podemos recordar tales obras de Dios en nuestro tiempo. Tanto fue el caos del cósmico como el caos histórico. Nuestro refugio es el Dios porque Él está con nosotros. Refugio típico del mundo antiguo.
Continuemos ahora leyendo los versículos del 8 al 9, que nos presentan la supremacía de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios nos da salvación para aquellos que vivimos en su ciudad. La ciudad de Dios está aquí en medio nuestro. Estamos en su casa de adoración. Y estamos cerca del Señor porque estamos buscando ser redimidos y que su gracia siempre esté con nosotros, sustentándonos hasta el día que Él nos llame. En la ciudad Dios es soberano. Venid y ved las obras del Señor, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. El Mesías ha venido a la tierra con juicio, y es que hace que las guerras cesen. Y como dice el versículo 8, destruye las almas. La palabra del salmista nos muestra en esta mañana una imagen de los últimos días de la tierra, cuando aquel ángel que contempló la visión del rey Nabucodonosor, que nos relata el profeta Daniel 2, capítulo 2, versículo 45. Será la piedra que se desprenda del monte sin que corte la mano alguna, y se atesará un golpe destructor que aniquilará a los poderes de este mundo. Otra versión del versículo 8 lo traduce así: venid y ved los portentos del Señor, Él ha traído desolación sobre la tierra. Es una referencia de la batalla de Armagedón. Ha terminado. Los restos humanos, las almas destruidas y la desolación pueden verse por todas partes. Es un cuadro un poquito dramático el que podemos apreciar, pero las obras de Dios proclaman que Él existe y está presente en la historia. La predicción de la paz reinando en la tierra se convierte aquí en una feliz realidad. Hermanos, el Rey ha llegado y ha aplastado los poderes y la fuerza de la injusticia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Él habrá de quitar toda aquella condenación que trae tristeza, que trae tribulación, que trae desolación, y que algunas veces sentimos como que nos estamos hundiendo en ese problema. Versículos 10 y 11 concluye el Salmo diciendo que Dios hace. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré sobre la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Dios es refugio en las crisis internacionales. El salmista puede señalar los hechos concretos, pero dice, venid y ved. Por cierto, muchos no quieren ver. Y siempre darán sus propias explicaciones. Desolaciones también pueden verse en el versículo 8. También pueden traducirse como cosas que sorprendentes. Como vemos en Apocalipsis, antes de instituir un reino de paz, Dios tiene que hacer ¿qué? Juicio. La victoria y subsecuente paz aquí anticipa la paz total en el futuro. Dios destruye las armas
Carros que se refiere a los carros de guerra. Isaías 2, del 1 al 4 dice, estad quietos. Es una exhortación necesitada hoy. Nótese el paralelo que existe en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, donde encontramos la victoria de Josafat, y con las de Isaías 30, 15, que es el tiempo de Ezequías y la victoria sobre Sennacherib. Dios es exaltado cuando permitimos que Él obre. El repitiente estribillo del versículo 7 y 11. Dado que Dios controla la naturaleza y la historia, podemos confiar en Él. Podemos descansar en Él. Dios de Jacob recalca su misericordia y su paciencia. Muchas veces nosotros como creyentes le entregamos al Señor nuestros problemas. Venimos ante el altar y nos humillamos delante de su presencia. Le entregamos a Él las situaciones que tenemos. Pero muchas veces nos desesperamos. Porque perdemos de perspectiva que Dios hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Calvino se queja de que los que no aplican este desafío a su propia situación tienen sus propios resultados. Insiste que en estos dos, su poder y su misericordia, nada puede impedir que nuestra fe confronte a todos los enemigos que se levantan en contra de la iglesia. Dios es fuente de ayuda. Dios no se dedica a manipular nuestras situaciones para beneficio de Él. Dios se interesa profundamente por el mundo y por sus habitantes. A Dios le interesan las personas y su bien. Dios no está alejado de las personas y de sus necesidades. Dios está cerca y es nuestro refugio consolador en cada momento, hermanos. Los versículos 10 y 11 concluye el Salmo diciendo que Dios hace. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Aquí la frase, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, nos indica que ese es el propósito de Dios para el mundo. Luego dijo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Con el conocimiento de estas verdades podemos entonces conservar la calma en los momentos de angustia. En el horizonte parecen acercarse tormentas, pero la estabilidad y paz mundial, con tan solo Él decir su palabra, cesan. ¿Sabe quién termina las guerras? Dios. Dios tiene un propósito para todo. Estamos viviendo en un mundo donde impera la maldad y cuya decadencia se mueve más rápidamente que la carrera hacia el progreso. Y podemos apreciar también grandes convulsiones en el reino de la naturaleza. Pero desde la Biblia, Dios nos pide calma en tiempos de tempestad. Recordemos cuando Jesús le pidió a sus discípulos calma en medio de la tempestad y luego se retiró ¿a qué? A descansar. Eso es algo que nosotros como creyentes tenemos que poner en práctica.
aprender a descansar cuando ya hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Cuando estamos recibiendo su gracia como un chorro de agua viva. Cuando los discípulos despertaron a Jesús, no le costó otra cosa más que calmarlos. Eso mismo es lo que nos pasa a nosotros cuando perdemos la perspectiva de que Dios está en control de todas las cosas. Muchos de nosotros somos como aquellos hombres. No sabemos realmente lo que es esperar paciente la intervención del Señor. En esta mañana hemos podido ver que Dios es bueno. Que este salmo que el pueblo de Dios ha utilizado continuamente en los momentos de crisis, que nosotros utilizamos en el siglo XXI ante nuestros momentos de crisis, podamos atesorar el mensaje que nos presenta de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que esa corriente de agua viva siempre va a fluir en nosotros. En esa expresión que podríamos ver donde el agua corre alrededor del pueblo, era parte de un propósito de vida para la protección cuando venían los momentos de guerra. Solamente la presencia de Dios en nosotros puede darnos paz en medio de la tormenta. Dios nos invita en esta mañana a que permanezcamos firmes en la fe, que estemos y permanezcamos en su iglesia. No en una estructura, sino que como cuerpo de Dios permanezcamos unidos para que su gracia se manifieste de forma hermosa. Confiemos en el Señor, que Él siempre en nuestra vida habrá de hacer cosas maravillosas. Clama a mí y yo te responderé. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dios es nuestro sustento. Dios es nuestra roca en donde podemos pararnos seguros que a pesar de todas las circunstancias, Él estará con nosotros hasta el fin de los días. Y quisiera terminar esta experiencia de reflexión entonando ese himno que se expresa aquí en la revisión de la palabra de Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de este trance agudo. Que sea el Señor siempre en nuestras vidas y que en nuestros momentos de crisis podamos siempre recordar que Dios es fortaleza y amparo a nuestras vidas. Dios nos guarde y nos fortalezca en esta mañana.